de lo que también te queríamos preguntar a ti era esta, no sé si es compañía o como subdivisión de la industria en los videojuegos, pero la ERSB, esta como división que se enfoca en clasificar a todos los videojuegos como en sus clasificaciones, ¿no? Que si es para todos, que es solo para adolescentes o que es solo para personas maduras ya a partir de los 18 años. La ERSB empezó, no me crean, pero creo que empezó gracias a Mortal Kombat, porque creo que antes no había habido un videojuego tan violento, tan gráfico, que dijera como de verga, o sea, como chingados que en una máquina de arcade están cortando cabezas, sacando corazones, ¿no? Promoviendo un juego en el que básicamente un vato se quita la cabeza, tiene una calaca como cabeza y empieza a quemar a alguien en vivo, o sea, empieza a quemar a alguien totalmente, o sea, creo que sí fue un parteaguas Mortal Kombat en ese aspecto de las clasificaciones. Sin duda. Entonces, lo que te queríamos preguntar a ti era, tú, pues como gamer de ya hace bastantes años, ¿cómo te cayó ese golpe? O sea, de que antes los videojuegos eran pues, para quien quisiera, o sea, si tengo ganas de jugar algo, pues ahí está, voy, lo juego y fin de la historia. A diferencia de que ya te dicen, no, pues si tienes tal edad ya no tienes permitido jugar esto porque el contenido que tiene es totalmente gráfico y pues no está adecuado a tu edad. O sea, en tus, pues como quien dice, en tus tiempos, ¿cómo te tocó ese putazo del cambio hacia las clasificaciones en los momentos? Es una pregunta sumamente interesante, mi estimadísimo Pintos. Fíjate que yo creo que sí hace falta ejercer un control de contenido con respecto a cierto tipo de videojuegos y hoy más que nunca, o sea, yo creo que sí era necesario, no sé ustedes, pero yo uno de los juegos más intensos que jugué desde el punto de vista de terror fue Silent Hill, ¿no? La primera versión de Silent Hill para PlayStation 4, puta, no, o sea, de verdad, yo no dormí una noche, o sea, estaba jugando y de repente pues veo a la enfermera, ¿no? No sé si se acuerdan de esa escena que es muy popular donde la empieza a llorar sangre, ¿no? Ajá. No, una cosa, o sea, de verdad, muy mal. O sea, de por sí el juego en general es sumamente terrorífico, pero esa escena en particular, o sea, sí me quitó una noche de sueño, ¿no? Entonces, en un momento en el que además los papás, pues suponían que los videojuegos eran para niños y que lo que sea que le pusieras a esa madre, pues lo podías jugar, ¿no? Entonces, oye, pues cómprame el Silent Hill. Pues sí, debe ser un videojuego, lo deben poder jugar, es para, ¿no? Y entonces... Súper inocente la idea. Claro, o sea, pues ¿por qué no? Pues al final pues en PlayStation, el PlayStation es para niños, los juegos que son para el PlayStation son para niños, o en este caso, pues adolescentes, ¿no? Yo tampoco ya era un niño cuando jugué ese juego. Y bueno, mucho menos mi hermano, ¿no? Que pues obviamente conocen, ¿no? Él todavía más chiquito lo jugó conmigo, 8 años de diferencia, e imagínense el impacto. O sea, llegó un punto en el que sí dijimos, no, o sea, este juego ya no lo puedes jugar tú, porque hay escenas sumamente manchadas, ¿no? Entonces, y hoy tal vez sea uno de los juegos con mayor impacto en nivel histórico, pero hoy si comparamos Silent Hill con algunas versiones de juegos nuevos, donde ya incluso, o sea, llegan a un punto de tocar aspectos religiosos y, por ejemplo, cruces invertidas y el uso de los números del 666. O, por ejemplo, el uso de la cruz suástica utilizada con los nazis, que ahora hoy en día está como bastante mal visto, ¿no? Que no debe verse eso, básicamente. El pentagrama, ¿no? O sea, esas clases de cosas que hoy en día, o sea, ya hoy en los juegos te los encuentras, ¿no? Imágenes muy representativas o sumamente sangrientas y además con la calidad gráfica que puedes lograr hoy. El nivel de impacto psicológico que puede tener ver una escena así cuando no estás preparado es muy cañón, es muy cañón. Y te estoy hablando de un juego, no de Mortal Kombat, porque sinceramente en Mortal Kombat las gráficas eran tan malas que no te asustaba, güey, ¿no? O sea, eso sí, o sea, personal me pareció, pues qué divertido, ¿no? O sea, mira, le corta la cabeza, ja. Y dudo mucho que de verdad alguna persona que haya jugado estos juegos en aquel entonces
haya tenido un impacto negativo desde el punto de vista humano, desde que haya afectado su psique para convertirse en un loco psicópata, la verdad lo dudo mucho. O sea, sinceramente no lo creo, porque ni las imágenes eran tan representativas, pasabas mucho más tiempo con tu familia y la educación era distinta. Entonces, había como este equilibrio en el que tú entendías que si bien en un videojuego le podías quitar la cabeza a un güey, no lo tenías que hacer en la realidad, ¿no? O sea, eso estaba mal. O sea, sí, teníamos perfectamente claros nuestros principios morales, como para entender que si lo veías ahí, pues era un juego, ¿no? Y ahí se quedaba. Pero hoy, ciertamente, la tecnología nos invita a estar un poco más lejos de los principios morales, que además hoy cada vez son más cuestionables. Hoy muchas de las generaciones, la llamada generación de cristal, justamente está en este rollo, ¿no? De cuestionar mucho los principios morales. El distanciamiento entre padres e hijos es muchísimo más grande, empezando porque hoy el volumen de mamás que trabajan es mucho más grande al de esa época. Entonces, el tiempo que pasas con tus hijos es menor. Entonces, el hecho de que tú proveas de un videojuego de este tipo a un niño que no tiene otro punto de referencia más que lo que el videojuego le está dando la televisión, el celular, que no trae cosas muy distintas, ¿no? Las noticias que salen en Facebook es, pues, el niño de 16 años agarró la metralleta y le disparó. O sea, este tipo de contenidos que no entrar en mucho detalle, todos sabemos a qué me refiero. Sí, si lo complementas con un videojuego que básicamente te incita a hacerlo, porque además es, gánate el trofeo, güey. Si te matas a todos, ¿no? te ganas el trofeo, ¿no? Y juegos como GTA, donde además ya el nivel de violencia se expande, porque a mí me gusta mucho Destiny, porque en Destiny solo matas lo que tienes que matar. Si tú te encuentras a otros jugadores en una sesión, a esos jugadores no les puedes hacer nada. Pero en GTA no solamente puedes matar a los jugadores, te dan premios por eso. Parece el propósito de jugar en línea, ¿no? O sea, no solo puedes matar humanos que están jugando. Exacto, es el propósito, tan es el propósito que hay mucha gente que invierte muchísimo dinero en tarjetas tiburón para comprar las armas más sofisticadas para matar más fácilmente a otros jugadores y a otras personas. O sea, la gente que va caminando, por eso en GTA, no sé si han notado, no hay niños. Sí. No hay un niño que okay. O sea, no te encuentras dentro del juego, no hay un solo niño. Pero cuando yo entro a las partidas públicas, escucho las voces de las personas que están jugando y tienen la voz de pito. Básicamente son personas 10 veces menores que tú, básicamente. Correcto. Sí. Son gente muy joven. Y aparte con una apariencia así como la barba súper larga, que que dices como de, brother, ¿en qué momento? Vestidos con máscaras ¿no? Y entonces este chavo, que además tú los ves y tienen una habilidad impresionante para matar a otros jugadores. Incluso yo he encontrado jugadores de nivel 20, 25, 30 que todavía no disponen de todas las armas. Yo soy nivel 192. Wow. Y me dan unas clases, o sea, matando niños de, ¿qué te gusta? 10, 12 años, ¿no? O sea, que yo no puedo, simplemente intento, saco las mejores armas, saco el tanque, no los mato. Y entonces estos chavos, dices, bueno, ¿qué diferencia hay? O sea, en su mente, ¿qué diferencia hay entre hacer esto mismo en la realidad? Porque además te los encuentras bien seguido. Te juegan todo el día. Y entonces solo eso entra a su mente, porque antes era, pues, por lo menos ibas a la escuela. Hoy, incluso, ¿no? Ya ni siquiera tienes que ir a la escuela. Puedes estar en clase y estar jugando. Sí. De hecho, Y yo me lo pregunto, o sea, niños que están jugando miércoles 10 de la mañana, que hablan y que los escuchas que están hablando pues en habla hispana, que más o menos manejamos el mismo horario, que hacen jugando a las 10 de la mañana, ¿no? O a las 11 o a las 9 de la mañana, deberían estar en la escuela y pues a lo mejor están, pero están jugando. Y aparte, usando ese vocabulario, ¿no? En el que estamos acostumbrados, como de, coño, chinga tu madre. Sí. Es como de, brother, o sea, yo a tu edad estaba en algún otro lado, pero no hay, ¿sabes? Jugando con mis G.I. Joes, ¿no? O sea, jugando con mi Fuerza Tigre, güey. O sea, en la bici, ¿no? Con los Max Steel, con los Action Man, con tus Transformers, lo que sea, o andando en bici, básicamente. Pero tú y yo, Jordi, sí jugábamos Grand Theft Auto en casa de Paradise, pero no era tanto, y no era en tiempo de escuela. O sea, y no era agresivo.
Ese GTA que tú viste, el que tú jugabas, tenía limitaciones con respecto, incluso si matabas gente te bajaban puntos, ¿no? O sea, sí lo podías hacer si estabas en la misión y todo, pero si no estabas en la misión y te daba por atropellar gente, te bajaban puntos. Y hoy no, o sea, hoy de verdad te incitan a hacerlo, te incitan a la violencia, te incitan y a mí en lo personal llegó un momento en el que me encontré tanta gente que solamente entraba para aniquilar jugadores, que lo dejé de jugar un rato. La verdad es que sí, dejé de jugarlo. Dije, no, la verdad es que esto no está divertido. Pero eso sí ya es un tema más generacional. Y yo en lo personal me doy mis dosis de GTA, pero también le controlo, porque yo creo que sí está bien que los juegos tengan un control, porque hoy en particular sí está muy austero el tema del control paternal, ¿no? Entonces, si no lo hacen los papás, pues alguien tiene que jugar esa función, sí, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, ajá, dime. Por ejemplo, esto que mencionabas, o sea, bueno, yo desde pequeño, justo como mencionaba mi hermano, en tu casa estábamos jugando Mortal Kombat, estábamos jugando Grand Theft Auto y era como de, ok, era un poquito intenso. Y era justo como, pero creo que influye mucho las gráficas que tenían en ese tiempo, que era como, en los años 90, en los años 2000 no era tan gráfico la violencia que se estaba mostrando, porque era como, son manchas de sangre, está saliendo mucha sangre, pero son píxeles al final del día. Bueno, todavía. Pero ya, bueno, sí, o sea, hoy en día, pero a lo que voy es que si ahorita estás jugando cualquier Mortal Kombat o cualquier Grand Theft Auto, por decirlo así, le disparas a alguien, le pegas a alguien, le cortas la garganta a alguien, ya se ve totalmente gráfico. O sea, básicamente ya puedes ver las malitas, vértebras, la garganta, las vértebras, las arterias, todo totalmente gráficamente. Y creo que para nosotros nunca fue así. Y siempre está como ese argumento en defensa a las personas que son menores de edad y que juegan este tipo de juegos, que es como de, pues no pasa nada. O sea, cualquiera puede diferir lo que en realidad pasa en los videojuegos y lo que pasa en la vida real. Pero lo que mencionabas, por ejemplo, Paradise, que como la industria de los videojuegos se ha estado evolucionando al punto en el que es casi igual a lo mismo que la vida real. En ese aspecto estoy de acuerdo que debería estar mucho más controlado, porque digo, no estoy seguro, no soy viajero en el tiempo, lo que quieras, pero seguramente si yo a mis 8 años hubiera jugado Mortal Kombat 10 o Mortal Kombat 11, que es la cosa más gráfica que te puedes imaginar, o sea, tú como fisiólogo, como terapeuta, como radiólogo. Como radiólogo, como doctor, puedes definir cada órgano que se está viendo en la pantalla. Eso ya es otro pedo, ¿sabes? Entonces, no estoy seguro. O sea, te digo, yo con mi cabeza ignorante, digamos, pensaba como de, pues no hay pedo. O sea, es violencia, pero uno puede diferir entre videojuego y realidad. Pero ya como hoy en día casi los videojuegos es la realidad, es mucho más difícil de diferir entre lo que estás viendo y entre lo que estás viviendo. Y digo, como decías, no me quiero meter en el aspecto político y en el aspecto social y lo que quieras, pero también me inclino un poco hacia las personas que divulgan a algún videojuego porque dicen esto está súper violento, tan gráfico que pues de alguna manera llegas a adaptar esas tendencias, ese comportamiento violento. Por lo mismo de que llega a ser tan realista, tan gráfico, ¿sabes? Y sigues, y bueno, en el ejemplo tú mencionabas todavía Mortal Kombat, pero yo incluso el Mortal Kombat 11, que es el que está ahorita, el más reciente, yo te diría, incluso ese podría todavía entrar en la categoría de no tan dañinos, porque seguimos hablando a lo mejor de ficción. Tú desde que ves el juego, desde la primera impresión que tienes del juego, dices, es un juego de ficción, es un juego que sí, o sea, de entrada, pues los personajes, la forma en la que todos estamos hablando de reptiles, cosas que realmente hablan de ficción y todo el juego te invita a pensar que es ficción, ¿no? Entonces, puede haber un cierto contenido de violencia porque además estás matando a alguien que no es humano, súper ajustado a, ¿sabes? Correcto, o sea, todo el juego te invita a decir esto es ficción, ¿no? Entonces, eso de algún modo ayuda. O sea, sí está muy violento y estoy de acuerdo contigo en que puede tener un impacto negativo, de acuerdo,
pero al final del día sigue siendo ficción. Pero hablar de juegos donde ya el grado de violencia, por ejemplo, llega a ser tan realista, en donde ya hay que matar humanos, en donde ya hay que, o sea, donde ya la violencia incluso se premia, pero ya una violencia que se puede llevar a la realidad, esos son los que a mí me apuran, porque yo creo que es multifactorial. Además de lo que estás jugando, es lo que ves en tu vida real, en lo que ves fuera del juego. Y si además todo tu entorno te invita a seguir viendo ese tipo de contenidos, si todo lo que ves es que el cuate que mató, que hizo, es un héroe porque hizo una revuelta, porque entonces tu mente te empieza a traicionar y te empiezas a programar. Sí. Y entonces eso sí es peligroso. O sea, cuando el juego todavía de algún modo, desde que la perspectiva general te invita a pensar que es ficción, todavía hay salvación, diría yo, pero cuando ya el juego te invita a decir esto es real, esto que estás jugando es real, cuando todo el entorno es real, cuando todo te puedes incluso ya comprar tú, enojarte y vivir ese enojo de una manera mucho más personal, mucho más como si tú fueras el personaje, es ahí donde hay que empezarse a preocupar. En los juegos de terror, que al final del día lo más difícil de reproducir son pues los monstruos, los gritos, los audios y los escenarios. O sea, tú puedes estar en un juego de terror en una escena en donde si estás tan metido, de verdad percibes como realidad lo que estás viendo. Y entonces, pues esto sí te puede generar incluso ataques epilépticos o cosas ya más locas a nivel de salud, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bien tener un control. Sí. Contestando a la pregunta, de hace media hora. Yo creo que sí está chido eso de meterle control a los videojuegos, más porque hoy sí está muy deshumanizada la parte familiar. Entonces yo creo que sí, el tema de los videojuegos sí debe tener cierto control. Sí. Y ya ni siquiera le sumemos el tema del VR y lo que puede pasar cuando venga la inteligencia artificial a integrarse a los videojuegos. Y entonces cuando ya tengas los lentes, donde tú, no sé si han visto estos videos en donde hay una señora ya grande, ¿no? Y le dan unos lentes de realidad virtual. Y no sabemos exactamente qué pasa dentro del video, pero, o sea, hay tantos videos de que gente que se cae, gente que realmente pierde la noción de la realidad trayendo los lentes. Y esta señora se le bota la canica bien gacho. O sea, agarra y agarra un cuchillo y empieza a tratar o sea, se quita los lentes, de defenderse, agarra un cuchillo, ¿no? Y empieza a tratar de defenderse de la gente que estaba ahí con ella, que es su familia. Pero ya sin los lentes, ¿no? O sea, no recupera la noción de la realidad. Entonces, sí está muy loco. Imagínate si hoy no hay un control con respecto al contenido, que como sea, sigues diciendo, güey, es una pantalla. Fuera de tú estás acá afuera, ¿no? La pantalla está allá enfrente y es una pantalla. Cuando eso se pierda, imagínate el grado de locura que podría adquirir una persona que ya de por sí pues ya viene medio tocada. Imagínate un videojuego así de intenso, hasta dónde podría llegar, ¿no? Totalmente. Sí, hay que tener precauciones, mi queridísimo Peanuts.